A partir de hoy, los niños, sobre todo del sector privado, porque una parte del sector público ya, los niños del sector público, porque una parte del sector privado ya ingresó a las aulas, a partir de hoy estarán recibiendo docencia en todas partes del país. Se supone que a la clase que ya es hora comienza a contar a partir de este lunes 28 de agosto. Y yo digo, más allá de lo tradicional, más allá de lo ordinario. ¿Es este un año escolar sin propósito? Bueno, lo es, pero no es el único. Penosamente lo es, pero no es el único año escolar sin propósito, partiendo de que hay una pregunta esencial que no hay una sola autoridad que sea capaz de responderme con peso. Y oigan qué pregunta tan simple. ¿A qué van nuestros estudiantes a las aulas? ¿Qué pueden esperar ellos de este año escolar? Y es una crítica no a las autoridades actuales, porque es una pregunta que aplica para la educación dominicana desde hace décadas. ¿A qué van nuevamente nuestros estudiantes a las aulas? Bueno, yo pudiera entender que bajo el esquema que hoy se logran las cosas, los estudiantes van a las aulas como un centro de reclusión temporal. Lo que hoy parece es que esos estudiantes van a las aulas a un centro de reclusión temporal. Bueno, mientras los padres están quizás ejerciendo productividad, mientras los padres están en algún ejercicio de actividad económica, bueno, pues entonces una de las retrancas para ese ejercicio, esa producción de economía, son los hijos. Y si los hijos tienen esa situación, pues entonces hay que buscarle una opción a esos hijos. Y esa opción perfectamente parece ser un espacio donde usted dure 8 horas entretenido, o más que entretenido, en el sentido ordinario de la palabra, entretenido porque usted ocupa su tiempo, pero en muy pocos casos ocupa la mente. En términos realmente de una relación inversión retorno, es muy poco lo que retorna a la población dominicana. Entonces, parece que ahora la educación, y cuando hablo de la hora no me refiero a la hora de este 2023, me refiero a una hora que ha sido permanente mucho tiempo, ¿eh? Parece que la educación tiene muy poco de futuro, pero peor aún tiene muy poco de presente. Porque ni siquiera las aulas están convertidas hoy en lugares seguros para ese congelamiento temporal del tiempo a esos adolescentes, a esos niños que sencillamente están en sus aulas. Ah, sí, mire, estamos en las aulas y nada pasa. Sí, pero ¿a cambio de qué llegan esos estudiantes al aula? ¿A cambio de qué? Se supone que, perfecto, es un centro de reclusión temporal, sí, pero es que nosotros debemos comenzar a superarnos a nosotros mismos en materia educativa, porque educación no es usted cambiarle un poloché todos los años. Educación no es usted cambiarle una editora de libro todos los años para que ese alumno pague más o esos padres de ese alumno paguen más por lo mismo. Paguen más por lo mismo porque es casi el mismo negocio de las farmacéuticas. La educación en República Dominicana se ha convertido casi en el mismo negocio de las farmacéuticas, porque usted toma un libro y lo coloca con una portada nueva, sin información extra, sin información adicional, a competir con el libro del año anterior que tiene, en algunos casos, mejores informaciones que ofrecer a ese estudiante. Entonces, ¿qué pasa en la farmacéutica? Bueno, usted coloca un nuevo producto en el mercado que puede hacer hasta más daño, que puede tener peores efectos secundarios y se encarga de que a través de los médicos eso sea recetado
hasta que se convierta en un permanente vicio de ese producto. Bueno, en el área de educación, pues entonces usted a través de los colegios, usted prácticamente genera una imposición de una edición X, a cambio de coimas, a cambio de facilidades que las casas editoras ofrecen. Entonces, ¿son hoy los centros educativos algo más que un espacio de reclusión de niños y adolescentes? Me parece que no. Partiendo del resultado que estamos obteniendo y el cual no ha variado mucho, parece que nos hemos estancado en convertir en centros de reclusión las aulas. Y mientras eso no tenga una diferencia, pues entonces vamos a seguir diciendo, miren, a partir de hoy manden a sus carajitos a las escuelas. Y eso no va a cambiar en nada la capacidad que tenga el Estado Dominicano, la capacidad que tengan las familias de reconvertir el escenario y su realidad de vida. Ojo, yo no estoy hablando de que esto no tenga excepciones. Hay excepciones. Hay excepciones. Pero de excepciones no se vive. De excepciones no se vive. Hay liceos que tienen una mejor condición y hay liceos que presentan ante la población mejores capacidades que las de muchos otros lugares. Pero eso no es la generalidad. Hay colegios que presentan mentes brillantes de forma consistente y que aquellos que aún no son excepcionalmente geniales, bueno, pues entonces están por encima, muy por encima del promedio, o no del promedio, de lo que nosotros presentamos a la población como un promedio. Entonces, cuando eso sea la norma, que nosotros nos superemos a los dominicanos mismos, entonces ahí podremos decir que los centros educativos dejaron de ser un centro de reclusión para que los padres puedan tener la libertad suficiente para hacer cuanta actividad se le venga en gana, que no está mal, pero que tenga un propósito. Y ese propósito tiene que ser que cuando llegue la hora de salir de ese centro educativo, cuando concluye esa educación preuniversitaria, pues entonces a partir de ahí ya esté sembrada las bases para que ese nuevo ciudadano tenga la capacidad de gerenciar su propia vida sin que eso se convierta en un círculo vicioso donde necesite nuevamente demandar ese centro de reclusión a los que serán sus hijos para él hacer una actividad promedio o por debajo del promedio en la sociedad dominicana.